Ahí está el debate de litio, crear una empresa de litio. Pues no suena mal, a ver, es un súper ultra mega negocio, todo mundo necesita litio, hay que explotar el litio, mejor que se quede en manos mexicanas a que se quede en manos extranjeras. Bueno, ese es el discurso oficial. Se escucha bonito, pero la realidad puede ser distinta. ¿Qué pasa si terminamos manejándolo como manejamos, insisto, Pemex o la CFE o cualquier otra empresa de este estilo? Me enlazo en estos momentos y le aprecio muchísimo a Gonzalo Monroy, que me tome la llamada telefónica, experto en temas energéticos, usted lo conoce muy bien. Querido Gonzalo, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Claro que sí, Luis, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, Gonzalo, ¿qué opinión te merece esto? ¿Crear una empresa o una especie de Pemex de litio es factible, no es factible, es legal, no es legal? ¿Qué opinas de todo esto? Pues mira, yo te diría de que probablemente es la única parte de la reforma energética que mandó el presidente López Obrador que tiene alguna posibilidad de ser aprobada. Eso es primero, en primer lugar, su importancia. La segunda tiene que ver con, se lo puedo decir, es una farsa, es justamente una tomada de pelo. El propio presidente López Obrador, en algunas partes, cuando habla de la Comisión Federal de Competencia Económica, en general no sabe de lo que está hablando. Pero hablemos un poco más al detalle de todo esto. México tiene todavía en ese momento recursos prospectivos, no necesariamente reservas, importantes de litio. Esta distinción es muy importante, Luis. Sabemos que tenemos una cuestión, una parte importante de litio, pero no sabemos cuánto hasta que no hagamos la exploración y sepamos, podamos cuantificar y certificar que tenemos un número importante de reservas. Hasta hoy tenemos una noción de que tenemos una porción importante de litio. Te decía que es una farsa, por una razón muy específica. Si vamos en ese momento, yo invito a que todo el mundo vaya y le eche un ojito a la Constitución, al artículo 27 constitucional, que dice que todos los minerales, entre ellos el litio, son justamente propiedad de la nación mexicana. En otras palabras, no es necesario nacionalizar absolutamente nada. Incluso el presidente López Obrador en la reforma que envió dice con total claridad en el quinto transitorio de que las concesiones actuales de litio que ya estén en operación comercial, que no hay ninguna, o en fase de exploración, hay tres, a juicio de la Secretaría de Economía, no se verán afectadas por esta nacionalización del litio. Y por desgracia, te puedo decir que lo del litio en muchos casos es una posición un poco más defensiva. México, te lo puedo decir, tampoco tiene ningún plan para desarrollar el litio, no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, no está tampoco en la Estrategia Nacional de Energía, parecería más justamente un recurso discursivo de que el litio es nuestro, tal y como muy bien lo mencionaban en la nota, el petróleo es nuestro. Es una posición de que lo desarrollará el Estado mexicano, aun cuando el Estado mexicano no tiene las capacidades, la experiencia para poderlo desarrollar. Un punto muy importante, quizá el más importante de todos. El litio, sobre todo para hacer este nuevo recurso estratégico para la economía del siglo XXI, justamente las baterías de los celulares, de las computadoras, muy importante componente para los autos, las baterías de los autos eléctricos, requiere un proceso sí de extracción, pero lo más importante viene en una limpieza química, procesos que alcanzan más allá de los 10,000 millones de dólares, Ujú. una tecnología altamente especializada, de la cual México, te lo puedo adelantar, carece totalmente. No tenemos idea entonces bien a bien de cuánto litio tenemos. Me hablas de tres empresas o de tres proyectos hoy de exploración de litio y esto es importante porque en el discurso fácil, en el discurso populista, si el litio es nuestro, el petróleo es nuestro, pues como si estuviera ahí, ¿no? Como si le rascas y ya sale un surtidor de petróleo y ya te haces multimillonario. Pues obviamente no todo lleva su tiempo, es sumamente complejo. Explícanos un poco, querido Gonzalo, ¿cómo le haces para explorar litio? O sea, para saber, mira, aquí hay litio, aquí podemos explotar tanto, aquí tenemos tanta reserva de... ahora pues, entiendo que es bien complejo, pero para que lo podamos entender, Sí, ¿cómo es claro, eso? primero algo muy similar, literal, como si fuera la parte del petróleo, del gas natural, se hacen pozos exploratorios. Y a partir de ahí justamente se hace digamos, una manera de una cadena estratigráfica, una columna, y vamos sabiendo que hay a 150 metros, a 200 metros, a 300 metros, así hasta la justamente profundidad que se está esperando encontrar, ya sea un hidrocarburo o en este caso los minerales. A partir de este pequeño, si le podemos llamar, de esta aguja que estamos clavando en el suelo, que puede alcanzar kilómetros de profundidad,
se establece cuál puede ser la columna o dónde está justamente esta reserva. Si de pronto se parece que es prometedor o que las pruebas son buenas, se hacen otros puntos, digamos que otros piquetes, otros pozos, con lo cual se determina la extensión de los yacimientos. Y entonces justamente puede empezar la exploración a gran escala. Ya teniendo todos estos elementos, se certifica el número de reservas, y si todo esto tiene sentido para la compañía nacional, mexicana, extranjera, pública o privada, si todos los números coinciden y tienen sentido, empezaría justamente la explotación comercial. Como dije, no es una cosa de que hago y empiezo a desarrollarlo como si fuera el oro o la plata. En ese sentido podría funcionar, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, ya que lo sacas, justamente para alcanzar su mayor potencial, sobre todo te decía, en esta economía del siglo XXI, pues obviamente requiere un procesamiento físico-químico muy grande, muy costoso y muy sofisticado. Claro. Son tecnologías que podríamos a lo mejor lograr algún tipo de licencia de alguna de esas empresas, pero que definitivamente no es una cosa que compras en el supermercado. Déjame preguntarte, Gonzalo, ¿cuáles son los países o las regiones del mundo donde más litio hay hoy día, donde más están extrayendo el litio y cómo le hacen en esos países? O sea, hay asociación público-privada, hay empresas del Estado, porque pues es un asunto medio ideológico como el de aquí de México. ¿Cómo se le hace? O sea, en el mundo, ¿en dónde hay litio hoy día? ¿En dónde se está explotando? ¿En dónde está saliendo? Y de ahí, ¿cómo le hacen para explotarlo? Mira, el más importante en términos de reservas es obviamente Chile. Chile se cuenta que tiene para aproximadamente la mitad del litio que hay en todo el mundo. Okay. De ahí nos tenemos que ir justamente también, una parte sí, a Rusia, una parte también está en países africanos. El Congo, por ejemplo, es uno de los más importantes, no solamente por el litio, sino por otra cantidad muy importante de metales raros. Esos son importantísimos. Así como estamos hablando ahorita del litio, existe la parte del cobalto, una serie de otros elementos muy importantes, sobre todo para cosas como los semiconductores. Incluso una buena parte del año pasado, quien intentó comprar una computadora se dio cuenta que los tiempos de entrega eran extremadamente largos, precisamente porque había una pequeña crisis de no poder mover esos suministros y esos metales preciosos a tiempo y en forma. Ahora, habiendo dicho toda esa parte, Luis, sí, justamente hay una geopolítica incluso de estos metales raros, ahí incluiríamos ahí el litio, justamente donde Estados Unidos ha perdido una presencia importante y quien ha tomado un control, una relevancia considerablemente mayor ha sido precisamente China. Como lo dijo incluso el presidente López Obrador, en su forma justamente de ver el mundo, de que México no será una tierra de conquista, pues es tratar de evitar justamente las condiciones desventajosas de estos países a través únicamente de concesiones. Es donde están recuperando una parte de estos, yo te diría que de estos atractivos recursos. Claro. Sí, adelante, Luis. No, perdón, Gonzalo, no, dime, me comentabas, es que por ahí me surgía la duda, justamente porque tal la diferencia de países y el tema geopolítico, o sea, ¿cómo le hará Chile? ¿Cómo es Rusia, por ejemplo, que me imagino pues es mucho más estatista, quizá? Pienso, no sé cómo sea la realidad, cómo es China, que también me lo imagino mucho más estatista, frente a todo este tema. Es muy, muy interesante. Efectivamente, Luis, iba para allá, y era justamente cómo se desarrolla. En el caso chileno, bueno, primero empezaría diciendo que todas partes del mundo empieza con concesiones justamente que hace el país, yo te diría huésped, del país que tiene los recursos. A partir de ahí empiezan diferentes escenas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, sí, es una empresa estatal quien lo está desarrollando. China, no, aunque no tiene los recursos en casa, el desarrollo lo hace a través de empresas chinas, algunas de ellas también de control mayoritariamente estatal, no son 100% estatales. Y en el caso chileno, sí, efectivamente son asociaciones público-privadas, donde el operador, el que genuinamente está en la tierra sacando las cosas, es precisamente los privados. Así que tenemos un modelo mixto, también de resultados, yo te diría que mixtos. El caso chileno es probablemente el más brilloso y donde parece que se tomó la idea justamente de esta nacionalización del litio, pero por el otro lado la tecnología, esa sí te puedo decir que eminentemente está en propiedad de manos privadas. ¿Qué nos conviene aquí en México
considerando la economía que tenemos, la experiencia que tenemos, lo que nos ha pasado con CFE, lo que nos ha pasado con Pemex, lo que nos ha pasado con las empresas del Estado, que pues por lo regular terminan realmente muy, muy mal. ¿Qué recomendarías como experto en este tema? ¿Qué le conviene a México frente a la posibilidad de litio? Mira, yo primero pondría justamente un plan, saber cuánto es lo que México genuinamente tiene de reservas, lo cual significa trabajo. La segunda tiene que ver específicamente cuál va a ser la cadena y cómo se va a integrar México en cadenas de suministro globales. Es muy importante lo que tenemos justamente de estos recursos prospectivos y potencialmente reservas. Por ejemplo, dado que la compañía Tesla tiene una de sus plantas más grandes en el estado de Arizona. Obviamente, esta conexión que habría Sonora-Arizona puede ser considerablemente importante y atractiva para generar empleos, para generar literalmente una industria 4.0 de alta especialización, de alta tecnología, y están puestos los actores para que México lo pudiera aprovechar muy bien. México, si pone un modelo de vanguardia, de nuevo, tiene que pensarse muy bien, puede aprovecharlo de diferentes formas. Por un lado, de las concesiones y de las regalías, pero también justamente de tener un tipo de transferencia de tecnología que los mexicanos podamos ir aprendiendo de cómo desarrollarlo. Sin cambiarle una coma a la Constitución, podemos justamente establecer, sí, una compañía, quizá en sus inicios pequeña, pero que vaya aprendiendo una receptora de tecnología y eventualmente poder desarrollar a nombre del Estado mexicano o a través del Estado mexicano justamente otros repositorios, otros yacimientos potenciales de litio. Obviamente esto, te lo puedo ir adelantando, Luis, no son enchiladas, esto no va a salir en 5 años, pero si empezamos hoy de una manera bien pensada, podremos estar aprovechando estos beneficios probablemente dentro de 10, 12 años. ¿Vale la pena asociarnos con privados? Muy probablemente, sobre todo para aprender bien la tecnología y esos pequeños detalles finos que hacen la diferencia de que este sea un proyecto únicamente de extracción y renta, como sería, por ejemplo, en el caso del petróleo, o bien un proyecto de transformación, como puede ser en el caso idéntico de las analogías de la petroquímica, donde genuinamente está el valor agregado. Hacerlo de la manera correcta requiere una muy buena planeación. Por desgracia, en eso sí lo podemos decir, no parece ser el fuerte de este gobierno. Gonzalo Monroy, te aprecio que nos hayas dado luz en este tema y bueno, pues ya estaremos analizándolo y discutiéndolo en este espacio si nos das oportunidad. Te mando un abrazo con toda la admiración siempre, Gonzalo. Buenos días. Claro que sí, Luis, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Muchas gracias. Es Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Yo aprendí mucho, ¿eh? Hay muchas cosas que no tenía idea de lo que pasa.